Hola a todos, en este video vamos a trabajar el tema de las medidas en DAX. Las medidas son otra forma de definir cálculos dentro de un modelo de DAX. Ellas son útiles cuando necesitamos hacer cálculos que no dependan de cada una de las filas, sino por el contrario queremos agregar valores de muchas filas en una tabla, de muchas filas de una tabla, en un único cálculo. Entonces, con las medidas vamos a hacer fórmulas que tienen un nombre, pero que no tienen un valor específico. El valor específico o el valor que vaya a tomar la medida al final depende de las visualizaciones en los reportes que esté ejecutando el usuario. Dependiendo de los campos que el usuario incluya dentro de una visualización, la medida va a tomar un valor diferente. Esas medidas, a diferencia de las columnas, no dependen de una tabla y por lo tanto no trabajan fila por fila. Ellas no tienen el concepto de fila actual dentro de una tabla que sí tiene la columna calculada. Ellas para hacer el cálculo requieren de una tabla, pero lo que van a hacer es agregar valores dentro de esa tabla. Y su resultado se va a calcular en tiempo de ejecución. Es dinámico, basado, como les dije, de lo que el usuario esté escogiendo dentro del reporte. Entonces, en su cálculo ellas ven todos los datos a la vez. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a trabajar con este modelo. Este es un modelo de una tabla, es un modelo que habíamos utilizado en un video anterior, donde dentro de la tabla órdenes que tenía las columnas de precio unitario, cantidad vendida, descuento, costo de envío, habíamos calculado este valor del subtotal. Esta columna del subtotal que era el precio unitario por la cantidad solicitada. Supongamos que queremos calcular el margen, pero para calcular el margen yo no solamente necesito el precio unitario, sino también necesito el costo unitario para saber cuánto es el margen de ganancia. Se supone que en una tabla, en un modelo real, yo ya debería tener una columna con ese valor. Dado que aquí no la tengo, voy a hacer una trampa, voy a crearme una columna con valores aleatorios del costo unitario. De paso, pues seguimos practicando columnas y seguimos practicando otras funciones. Entonces, entre las columnas tenemos el valor de, perdón, me equivoqué aquí un momento, ya. Entonces vamos a declarar el costo unitario. Costo unitario. Lo voy a hacer como un número aleatorio. Entonces es la función aleatorio entre de Excel, que aquí se llama, esto no tiene funciones en español, entonces en inglés se llama rand between, que retorna un número aleatorio entre dos números que yo le especifique. Entonces le voy a especificar que va a tener un costo entre 0 y el precio unitario, ¿sí? Para que todas las veces dependa de ese precio unitario. O sea, no voy a tener un costo superior al precio unitario. Entonces ahí creé esa columna de costo unitario. Esta columna, pues en la vida real no requerirían generarla porque pues deberían tener estos costos. Entonces tengo ese costo unitario. Vamos a calcular la ganancia. Lo voy a calcular por el momento como columnas. Entonces voy a crear una nueva columna dentro de la tabla órdenes que la voy a llamar la ganancia. La ganancia equivale a la cantidad ordenada que multiplica al precio menos el costo, al unit price menos el costo unitario que acabamos de crear. Listo. Ya tenemos esa ganancia. Ese valor ya lo podemos incluir en nuestro reporte, pero hasta ahora no hemos visto medidas. Incluyamos este valor. Entonces tenemos aquí la tabla que habíamos hecho en un video anterior, donde tenemos categorías de productos, el subtotal, que es el precio unitario por el costo, y le vamos a incluir la ganancia. Entonces ahí está la ganancia. Esta ganancia equivale a la ganancia por categoría. Este valor, que nuevamente es la suma de todos los valores aquí de la ganancia, pero solamente para las filas de la categoría, en la primera columna de la categoría de muebles. Hasta ahí vamos bien. Ahora imagínense que lo que necesitamos es ver el porcentaje de ganancia. Calculémoslo nuevamente como una columna.
Entonces, el porcentaje de ganancia equivale a la ganancia sobre el subtotal. Entonces, el porcentaje de ganancia equivale a la ganancia dividido el subtotal que habíamos calculado antes. Y perfecto, nos está dando un porcentaje, lo vamos a poner en formato de porcentaje. Entonces, efectivamente, en esta primera venta que se le hizo aquí, bueno, este fulano con este nombre de producto Howard Miller, no sé qué diablos, que vieron una cajita pequeña, la ganancia de ese producto es de 18.67. Pero ¿qué pasa si incluimos ese porcentaje de ganancia dentro de nuestro reporte? Entonces vamos a incluir en este reporte ese porcentaje de ganancia. Aquí está. Miren los valores que obtenemos. Está diciendo, en la categoría de muebles tenemos un porcentaje de ganancia del 20.374.57%. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que está sucediendo en las columnas? La columna calculó este valor para cada uno de los productos, pero en el momento de utilizarlo en un reporte, ella lo que está haciendo es sumar todos esos porcentajes de ganancia para los productos que se vendieron dentro de la categoría de muebles y pues le va a dar valores muy grandes. Aquí la ganancia que nosotros deberíamos estar calculando es la suma de estas ganancias dividido la suma de estos subtotales, pero eso no lo podemos calcular, o dentro de una columna no se va a poder hacer. No se va a poder hacer un cálculo que me diga, no, espere, súmeme primero todo lo de acá y dividámoslo entre la suma de todos los de esa categoría. Entonces ahí incluimos las medidas. Al igual que las columnas, la medida se puede crear aquí dentro del menú de modelado como una nueva medida o aquí dentro de cada una de las tablas. En este caso, cualquiera de las dos funciona porque aunque las medidas dentro de un modelo de DAX tienen o van a estar guardadas dentro de una tabla, realmente no dependen de una tabla. Ellas pueden estar guardadas en cualquier sitio. Entonces aquí vamos a crear una nueva medida para dejarla también dentro de la tabla, aunque nuevamente no depende de eso. Y la medida le vamos a poner un nombre. Entonces le vamos a poner porcentaje, la ganancia también se llama margen, como medida. ¿Sí? En este caso dijimos que para hacer una medida es porque queremos hacer cálculos, pero agregando valores de muchas filas. Entonces necesitamos hacer la suma de todas las ganancias, agregar la suma de todas las ganancias, ¿sí? Y esa suma dividirla entre la suma de, y ahí, bueno, si se dieron cuenta, DAX me va, a medida que yo voy escribiendo, me va ayudando con posibles ecuaciones. Entonces ahí está la suma, que añade todos los números en una columna, la suma de todos los subtotales. Entonces, ya teniendo eso, fíjense que a diferencia de la columna, yo le doy Enter y la tabla aquí no cambió, no se le creó ninguna columna adicional ni nada adicional, y está aquí la medida que tiene un icono diferente, como si fuera de una calculadora. Pero ella no se ha calculado, la medida está definida, pero no se ha calculado, porque es que ella depende de la selección del usuario, ya tiene efecto dentro de un reporte. Entonces, aquí ya podemos utilizar esa medida. Entonces, vamos a añadir dentro de ese reporte esa medida, y fíjense que, pongámosla en porcentaje, fíjense que ya tiene sentido. Ahora sí, el porcentaje de ganancia de la categoría de muebles es del 59%, el porcentaje de la ganancia de los suministros de oficina es del 56% y de tecnología es casi del 50%. En total, de todos los productos, el porcentaje de ganancia o el margen es casi del 55%. Aquí ya tiene sentido la medida. Entonces nosotros utilizamos medidas cuando no queremos hacer un cálculo fila a fila, sino vamos a ir agregando unos valores y sobre esos valores agregados hacemos el cálculo. Entonces veamos una conclusión de esto. Básicamente, las columnas calculadas las tengo cuando quiero utilizarlas como filtros en una tabla o como campos en una tabla,
Yo quiero en estas tablas que teníamos acá, dentro de DAX, por ejemplo, poner aquí los resultados de una columna, puedo utilizar aquí columnas o poner aquí un slicer y meterle valores aquí de una columna, ahí creo columnas calculadas. Cuando quiero definir expresiones que dependan de la fila actual, por ejemplo, cuando quiero categorizar textos o números, entonces quiero crear una columna que me categorice alto, medio, bajo según algún otro valor de otra columna. Aquí utilizo columnas calculadas. Medidas, normalmente las utilizo cuando quiero calcular porcentajes o relaciones entre datos o cuando quiero mostrar resultados que dependan de lo que el usuario esté seleccionando, o sea, dependa del gráfico que él aquí esté colocando, porque solo hasta este momento se calculó la medida, o quiero realizar agregaciones complejas. Tengamos en cuenta que la columna calculada se va a guardar con el modelo, por lo tanto consume memoria, mientras que la medida no se guarda, sino que se va calculando en tiempo de ejecución, por lo tanto consume CPU. Aquí las columnas están utilizando ese concepto de fila actual, entonces ese es su contexto, se calcula según la fila actual, mientras que la medida se calcula bajo el contexto de filtro, es decir, los campos que haya colocado el usuario dentro de la visualización, dentro de la tabla, dentro del gráfico que él quiera ver en el reporte. Las columnas no dependen de lo que seleccione el usuario, mientras que las medidas sí. Esto es todo sobre medidas. Muchas gracias.